Dios les bendiga, es un gusto poderles saludar. Para mí es de mucha bendición poder compartir con ustedes esta pequeña meditación de la palabra de Dios y me siento muy contenta porque, bueno, hace 2 domingos que estuve fuera de la ciudad y no pude compartir con ustedes, pero gracias a Dios que ya estoy de regreso en mi casa, así es que ya no hay tiempo que perder porque hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Tenemos que aprovecharla al máximo. Así es que me siento muy bendecida de parte de Dios porque meditar en la palabra de Dios es muy hermoso. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede pasar ni un solo día sin leer la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, porque es el alimento para nuestra alma. Y si nosotros no alimentamos nuestra alma, entonces nosotros espiritualmente nos vamos debilitando. Es como cuando nosotros no alimentamos nuestro cuerpo físico, así también el cuerpo se va debilitando, así es que el alma sí lo es también. Y en este momento quiero compartir con ustedes esta pequeña meditación que yo le he titulado Lo que Dios empieza, lo termina, así es. Tenemos que estar seguros, convencidos, que una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, desde ese momento que nosotros le decimos al Señor, Señor, perdona mis pecados, Señor, lávame con tu sangre preciosa, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco, Señor, que sin ti soy nada y reconozco que tú diste la vida por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora tú estás con los brazos abiertos esperando por mí. Desde ese momento que nosotros damos ese paso de fe, tenemos que estar seguros, convencidos que la obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la va a ir perfeccionando. Vamos a leer en Filipenses 1:6. Es un versículo que cada vez que tal vez uno se sienta que tal vez le fallamos a Dios, porque nosotros le fallamos a Dios de diferente manera, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras acciones. Pero acá la palabra de Dios nos deja saber que lo que Dios ha empezado, Él lo perfecciona. Y vamos a leer Filipenses 1:6 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué palabra tan hermosa es, que dice que nosotros tenemos que estar convencidos. La palabra persuadido es, en otra palabra, convencidos. Y dice acá, estando persuadido de esto, que nosotros, de ese momento que nosotros desde ese momento que nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, desde ese momento estar convencido que ya desde ese momento Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida. Y no importa lo que tú escuches de otras personas, porque a veces el enemigo, él pone palabras en otras personas para desanimarte, para decirte, mira, tú no puedes, mira, Dios no va a trabajar contigo, tú eres un pecador, mira, has pecado, has hecho esto, lo otro. Pero una cosa sí, la palabra de Dios nos deja saber, que dice que cuando nosotros pecamos ante Dios, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos. Cada vez que nosotros pequemos ante Dios, tenemos que humillarnos y decir, Señor, he pecado ante tu presencia, hice esto. O a veces nosotros pecamos también, como dice la palabra de Dios,
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hay muchas cosas buenas que tal vez Dios nos da la oportunidad a nosotros de hacerlas y muchas veces no lo hacemos. Entonces también le fallamos a Dios de esa manera. Y de esa manera nosotros pensamos, no, es que Dios no me puede usar a mí. Claro que sí. Dios nos usa a nosotros. Somos un instrumento de Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Así es que tenemos que estar convencidos de eso nosotros, que el plan de Dios es perfecto. Estemos convencidos de que la obra de Dios en nosotros no quedará incompleta. La fidelidad de Dios siempre es de provecho para los creyentes fieles. Así es que no te desanimes. Si tú estás tal vez desanimado o piensas que ya Dios te ha olvidado, yo te digo en el nombre de Jesús, levántate. No te quedes ahí. El enemigo quiere ponerte pensamientos de decir, tú no puedes. Pero la palabra de Dios dice sí, porque la palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, si yo respiro, en ese respiro que yo tengo, si yo le he fallado a Dios, yo puedo pedirle perdón a Dios y Dios me perdona porque así lo dice su palabra. Así es que tenemos que estar convencidos, seguros y no poner oído a voces que el enemigo tal vez quiera poner en nosotros de decir tú no puedes, Dios ya te olvidó. No, Dios no te ha olvidado. Nosotros nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Él siempre está presto, dice su palabra. Él dice que Él está atento a escuchar nuestras oraciones. Así es que sigue adelante, no desmayes, porque la obra que Dios ha empezado en ti la va perfeccionando día tras día, como lo dice acá su palabra. Así es que así como Pablo le escribe a los hermanos filipenses, quizás ellos se sentían desconsolados, pensaban que ya ellos no podían, quizás que Dios los había quizás abandonado, que quizás ellos por sus obras que ellos estaban haciendo, estaban tal vez que Dios ya no podía continuar con ellos. Y aquí cuando Pablo dice, estando persuadido de esto, le dice a los hermanos que lo que comenzó en vosotros, la buena obra que Dios ha comenzado, dice, la va a perfeccionar. Y así hoy en día Dios nos dice a nosotros también. Y Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién es el justo? Somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, porque hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Así es que no te desanimes, sigue adelante. Y como dice Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo, porque Él es nuestro autor, Él es el que nos da esa fortaleza. Por eso el apóstol Pablo, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no te desanime, sigue adelante, no escuches voces negativas que te dicen tú ya no puedes. No, lo que Dios ha empezado en ti, si Dios te da vida, es porque Dios tiene un propósito en ti. Así es que sigue adelante. No desmayes, humíllate ante Dios. Si tú le has fallado a Dios, humíllate y dile, Señor, perdóname. He pecado contra ti. Y Dios, como dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es que espero que esta pequeña meditación, este versículo bíblico pueda Dios trabajar en tu vida y que tú lo pongas por práctica. Cada vez que te sientas desconsolado, cada vez que pienses que ya Dios no te ha dejado, no.
Piensa en esta palabra de Dios, que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les fortalezca a seguir adelante. Y para mí ha sido de mucha bendición compartir con ustedes esta pequeña meditación. Hasta la próxima. Dios les bendiga.